Ah, estaban allí ya en el aula. Bienvenidos. Yo estoy seguro que para muchos de ustedes, los más jóvenes, este aparato debe parecer un objeto arqueológico, una cosa muy del pasado. Y sin embargo, ¿quién no ha tomado alguna vez, no importa con qué cámara, alguna fotografía? ¿Quién no se ha tomado alguna fotografía? ¿Quién no se ha sacado una selfie alguna vez con el celular? Claro, la fotografía acompaña nuestra vida cotidiana y las imágenes se multiplican a nuestro alrededor como parte del mundo que habitamos y como contornos visuales de esa cultura que nos habita. Pero no siempre fue así. La ciencia y la tecnología tuvieron que trabajar arduamente y caminar juntas, de la mano, para arribar a este logro revolucionario en el mundo de la imagen que llamamos la fotografía. Y debemos colocar a este fenómeno científico-tecnológico que es la fotografía dentro de esa matriz epistémica que la cátedra llama proyecto y que este taller les propone como metodología para la construcción de ciencia y para la obtención de innovación tecnológica. En el desarrollo histórico de este proyecto que es la fotografía, tenemos que distinguir dos aspectos diferentes. Por un lado, el problema de la obtención de una toma, de una imagen, mediante la incidencia de la luz. Bueno, este es un problema del dominio de la óptica. Y el resultado, la solución de ese problema, condujo a la invención del instrumento idóneo para capturar las imágenes. Pero hay un segundo problema que no resuelve la óptica, y es, una vez capturada la imagen, cómo fijarla sobre un soporte. Y esto entra ya en el dominio de la química aplicada. Por eso es muy interesante y casi diría yo tiene una nota romántica cuando contemplamos a aquellos primeros fotógrafos europeos que eran al mismo tiempo artistas, porque componen artísticamente la toma fotográfica, pero eran a la vez, en paralelo, científicos y tecnólogos a su manera, porque probaban soluciones, porque experimentaban en un vaivén continuo de ensayo y de error. Si yo les preguntara ahora mismo, ¿de dónde nace la fotografía? La respuesta, como punto de partida, nos apartaría ligeramente del mundo de la ciencia y la tecnología y nos conduciría al mundo de la filosofía. Porque la fotografía nace de la voluntad humana de atrapar el instante, del impulso de fijar un momento. Voluntad e impulso que son bien anteriores a la invención de la fotografía como impulsos individuales y sociales. Y ante la pregunta, ¿cómo se satisfacía ese impulso de permanencia antes de la invención de la fotografía? La respuesta nos conduce al mundo de la pintura. Eran los pintores quienes, paleta en mano, se ocupaban de eternizar esos momentos, ya fueran místicos, gloriosos, épicos o incluso banales. El ser humano, que se sabe finito pero quiere ser eterno, cree vencer esa finitud congelando un instante a través de la imagen. Y ahora les cambié el plano, ya que hablamos de fotografía, vamos a referirnos seguidamente a un hecho de contexto, que si bien no podemos decir que precipite el hallazgo de la fotografía, sin duda lo favorece. Me estoy refiriendo a la aparición en Europa en el siglo XIX de los primeros periódicos ilustrados. Con ellos se intensifica la demanda de imágenes, se intensifica la necesidad de capturar ciertos momentos que son noticia. Esto implica que comienza a estructurarse una suerte de relato mixto, textual e iconográfico, donde la imagen viene a ilustrar el texto a la manera de un discurso visual. De estas imágenes que demandan los periódicos ilustrados cada vez con más intensidad, se esperan dos características. Primero, que sean
instantáneas en cuanto al momento del hecho que reflejan. Y segundo, una perfecta fidelidad con relación a la realidad que registran. Entonces, ese contexto europeo en el cual aparece la fotografía, dominado todavía por los pintores, por los dibujantes, por los grabadores inclusive, exhibe una serie de limitaciones no resueltas aún por la tecnología de la época. Vamos a ver. Por empezar, no se ha descubierto todavía el instrumento idóneo para la captura de las imágenes. Por otra parte, en cuanto a la fidelidad de lo que la imagen retrata, bueno, por más que el artista tenga una probada destreza, nunca está libre de interferencias subjetivas. Por otra parte, tampoco se ha descubierto el procedimiento para fijar las imágenes sobre un soporte en forma automática, como si fuera un calco. Y además, piensen ustedes en el caso de los retratos, las largas y fatigosas horas en que el modelo debía posar inmóvil en el estudio del artista. Y aquí es donde se plantea la pregunta, o se plantean las preguntas. ¿Cómo lograr un dispositivo que asegure la fidelidad de la imagen y que además sea instantáneo? ¿Cómo lograr un dispositivo que exima de largas horas de pose en el estudio de un artista para la realización de un retrato? ¿Cómo lograr un dispositivo de fijación de esa imagen sobre un soporte en forma permanente? En suma, ¿cómo obtener un sistema perfeccionado, que sea más rápido, que sea más económico y que sea más fiel? Y en este punto hay que diferenciar nuevamente el instrumento de captura de la imagen del procedimiento de fijación y reproducción de esa imagen. Ya desde el siglo XVI, los pintores ensayaban artilugios ópticos para atrapar la realidad. El progreso en la industria del vidrio y el cristal favorecía estas experimentaciones. En el siglo XVI, la cámara pasa de ser una habitación completa a ser un instrumento más o menos portátil. Piensen ustedes en la etimología de la palabra cámara, del italiano camera, que significa habitación. Aparece entonces la cámara oscura, con la cual se obtenían vistas ópticas con grandes perspectivas muy escenográficas. Tengan en cuenta que los pintores de vistas solían ser también escenógrafos. Vean estos ejemplos de vistas venecianas pintadas por el Canaletto, que quizá haya utilizado una cámara oscura. Observen esta calle de Delft, de Jan Vermeer, donde el pintor adopta un punto de vista eminentemente fotográfico. Captura hasta los menores detalles con una total objetividad. No hay allí anacronismos, no hay simbolismos, no hay interferencias subjetivas o expresionistas. Parece una foto. El ejemplo de la calle de Delft que acabamos de ver revela otro dato que prepara la llegada de la fotografía. Los pintores holandeses van abandonando los grandes temas bíblicos o los temas mitológicos para retratar escenas de la vida cotidiana, como esa calle o esta joven que está fabricando encajes. Aquí también todo el modo de trabajar la luz es eminentemente fotográfico. Y vos allá atrás te quedaste con la duda acerca de qué es la cámara oscura. Bueno, te lo vuelvo a explicar. La cámara oscura es un cajón cerrado, con una abertura donde se coloca una lente convergente. Y en el fondo opuesto, un plano blanco o un cristal donde se van calcando las imágenes exteriores invertidas y en menor tamaño. Pero vean qué curioso lo que viene ahora. El primero en observar los efectos de la cámara oscura fue un físico napolitano llamado Juan Bautista Porta, allá por 1560. Pero ya antes, un tal Maurólicos de Mesina
había advertido lo mismo que Porta, pero no tuvo la ocurrencia de colocar una lente en el orificio. Vean pues cómo la ciencia opera siempre en forma progresiva.